20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Segunda parte, del Pacífico al Atlántico. Capítulo 3. Una perla de 10 millones. Llegó la noche y me acosté, pero dormí bastante mal. Los escualos jugaron en mis ensueños un papel bastante importante, hasta que a las 4 de la mañana me despertó el criado que el capitán Nemo había puesto a mi disposición. Me levanté con cierta rapidez, me vestí y me fui al salón. El capitán Nemo me aguardaba. «Señor Aronnax», me dijo, «¿estáis dispuesto?» «Estoy dispuesto. Tened la bondad de seguirme». «¿Y mis compañeros, capitán?» «Están prevenidos y me aguardan». «¿No vamos a ponernos las escafandras?», pregunté. «Todavía no. No he dejado que el Nautilus se acercase demasiado a la costa, y estamos a bastante distancia del banco de Manaar. Pero he mandado disponer el bote, que nos conducirá al punto preciso de desembarque y nos economizará mucho trayecto. Allí van las escafandras, que nos pondremos cuando sea necesario comenzar la exploración submarina». El capitán Nemo me condujo hacia la escalera central, cuyos peldaños terminaban en la plataforma. Ned y Consejo se hallaban allí, muy satisfechos de la expedición que se estaba preparando. 5 marineros del Nautilus, con los remos armados, nos aguardaban en el bote que se había dispuesto a contrabordo. La noche seguía siendo oscura. Algunos grupos de nubes cubrían el cielo y no dejaban apercibir sino muy escasas estrellas. Yo dirigía mi vista hacia la tierra, pero solo vi una línea vaga que cortaba las 3/4 partes del horizonte por el suroeste y el noroeste. Habiéndose remontado el Nautilus durante la noche por la costa occidental de Ceilán, se hallaba al oeste de la bahía, o más bien del golfo formado por esta tierra y la isla de Manaar. Allí, bajo las aguas sombrías, se extendía el banco de Pintadinas, inagotable campo de perlas, cuya longitud pasa de 20 millas. El capitán Nemo, Consejo, Ned Land y yo tomamos puesto en la popa. El patrón de la embarcación empuñó la caña del timón. Sus 4 compañeros se apoyaron en los remos, se largó la boza y nos separamos de a bordo. Se dirigió la canoa hacia el sur. Los remeros no tenían mucha prisa y pude observar que sus movimientos se sucedían de 10 en 10 segundos, según el método generalmente usado en las marinas de guerra. Mientras que la embarcación seguía su derrotero, los remos golpeaban el fondo negro de las olas, haciendo brotar perlas líquidas como espuma de plomo fundido, mientras que un pequeño oleaje imprimía a la canoa ligero balanceo, cabrilleando las hendidas aguas por la proa. Permanecíamos silenciosos. ¿En qué pensaba el capitán Nemo? Quizá en esa tierra a la cual se aproximaba y que creía hallar demasiado cerca de sí, al revés del canadiense, a quien parecía aún demasiado distante. Por lo que hace a Consejo, se hallaba allí como simple curioso. A eso de las 5:30, las primeras tintas del horizonte mostraron más sencillamente la línea superior de la costa. Bastante llana hacia el este, se elevaba algún tanto hacia el sur. Nos hallábamos aún a 5 millas y casi se confundía con las aguas brumosas. La mar se hallaba desierta, ni un buque ni un buzo. Profunda soledad en aquel sitio de cita para los pescadores de perlas. Como el capitán Nemo me había hecho observar, llegábamos con un mes de anticipación a estos sitios. A las 6 se hizo súbitamente de día, con esa rapidez propia de las regiones tropicales, que no conocen ni aurora ni crepúsculo. Los rayos solares penetraron por la cortina de nubes amontonadas sobre el horizonte oriental, y se elevó el astro refulgente con majestuosa rapidez. Entonces pude ver distintamente la tierra, en la cual había esparcidos por aquí y por allá algunos árboles. La barca se adelantó hacia la isla de Manaar,
que presentaba una forma redonda por la parte sur. El capitán Nemo se había levantado de su banco y observaba con suma atención el mar. A una señal suya se echó el ancla, cuya cadena corrió apenas, porque apenas había 1 metro de agua y formaba en aquel sitio uno de los puntos más altos del banco de pintadinas, que la canoa evitó desde luego, impulsada por el reflujo que la llevaba con holgura. Ya hemos llegado, señor Aronnax, dijo entonces el capitán Nemo. Observad esa bahía, donde dentro de 1 mes se reunirán numerosos buques pescadores y vendrán sus buzos a registrar audaces estas aguas para hacer la explotación de esta mercancía. Como veis, se halla favorablemente dispuesta para ese género de pesca, y abrigada la bahía de los vientos más fuertes, jamás se siente el oleaje, circunstancia que favorece mucho a los buzos. Vamos ahora a ponernos nuestras escafandras y comenzaremos el paseo. Nada respondí, y contemplando con admiración aquellas ondas sospechosas, ayudado por los marineros, empecé a vestirme mi pesado traje marítimo. El capitán Nemo y mis otros 2 compañeros se vestían al propio tiempo, no debiendo acompañarnos en esta nueva expedición ninguno de los hombres del Nautilus. Muy luego quedamos aprisionados hasta el cuello en el traje de caucho, y fijamos con los tirantes en nuestra espalda los receptáculos de aire, porque en aquel momento no eran necesarios los aparatos Ruhmkorff. Antes de introducir la cabeza en aquella cápsula de cobre, quise preguntar al capitán por qué no íbamos provistos de ellos, y me contestó el capitán: no iremos a grandes profundidades, y bastarán los rayos solamente para iluminar nuestra marcha, además de que no sería prudente entrar en estas aguas con una linterna eléctrica, cuyo brillo podría atraer inopinadamente a algún peligroso habitante de estas costas. Mientras que el capitán Nemo pronunciaba estas palabras, me volví hacia Consejo y Ned Land, que aprisionados ya en su casquete metálico no podían oír ni responder. Tenía que dirigir otra pregunta al capitán Nemo y le dije: ¿y nuestras armas? ¿Tampoco llevamos escopetas? ¿Escopetas? ¿Para qué? ¿No atacan nuestros montañeses al oso puñal en mano? ¿Y no es más seguro el acero que el plomo? Aquí tenéis una hoja sólida y bien templada. Colocadla en vuestro cinto y marchemos. Miré a mis compañeros. Estaban armados como nosotros, y Ned Land blandía además un enorme arpón que había trasbordado a la canoa antes de abandonar el Nautilus. Luego, siguiendo el ejemplo del capitán, me dejé asegurar la pesada esfera de cobre y nuestros receptáculos de aire fueron inmediatamente puestos en actividad. Un momento después nos desembarcaban los marineros de la lancha, a uno después de otro, haciendo pie a 1,5 metros de profundidad sobre una arena resistente. Siguiendo luego al capitán Nemo, que nos hizo una señal con la mano, desaparecimos bajo las olas por una suave pendiente. Las ideas que asediaban mi cerebro me fueron abandonando y quedé en la calma más absoluta. La facilidad en los movimientos aumentó mi confianza, cautivando completamente mi atención la extrañeza del espectáculo que presenciaba. El sol enviaba ya claridad suficiente, que penetraba bajo las aguas, pudiéndose distinguir los objetos más imperceptibles, y eso que a los 10 minutos de marcha nos hallábamos a 5 metros de profundidad, formando entonces el terreno como una gran llanura. Cual sucede con las bandadas de chochas en las lagunas, se levantaban al acercarnos tropeles de curiosos peces del género de los monópteros, que sólo tienen una nadadera, la de la cola. Reconocí al javanés, verdadera serpiente de 8 decímetros de largo, de vientre lívido, que fácilmente se confundiría con el congrio sin las líneas de oro de sus costados. En el género de los ostromatos, cuyo cuerpo es muy comprimido y oval, observé los pares de brillantes colores que ostentan su nadadera dorsal como una hoz.
peces comestibles que secos y preparados a la marinera forman un manjar excelente, conocido con el nombre de caraguade. Luego los tranquevaros, pertenecientes al género de los apsiforoideos, cuyo cuerpo está recubierto por una coraza escamosa de 8 escarcelas longitudinales. La elevación progresiva del sol iluminaba más y más la masa de las aguas. El terreno cambiaba poco a poco y a la finísima arena sucedía una verdadera calzada de rocas redondeadas, revestida con una alfombra de moluscos y zoófitos. Entre los modelos o tipos de estas dos ramas llegué a divisar unos placenos de delgadas y desiguales valvas, especies de ostráceas propias del Mar Rojo y del Océano Índico, unas lucinas anaranjadas de concha orbicular, unos taladros sugúleos, algunas de esas púrpuras pérsicas que suministraban al Nautilus admirable tinte, rocas cornudas, largas de 11 centímetros, que se levantaban bajo las olas como manos dispuestas a hacer presa, turbinelas erizadas de espinas, língulos llantos, anatinos, conchas comestibles que alimentan los mercados del Indostán, pelagios panópiros ligeramente luminosos y por fin admirables oculinas flabeliformes, magníficos abanicos que forman una de las más ricas arborizaciones de esos mares. En medio de esas plantas vivas y bajo los emparrados de hidrófitas corrían legiones de articulados, con especialidad unas raninas dentadas, cuyo caparazón representa un triángulo algo redondeado, unas virgas especiales a esos sitios, partenopes horribles cuyo aspecto repugnaba. Un animal no menos hediondo encontré allí muchas veces, y fue ese cangrejo enorme, observado por Mr. Darwin, a quien, habiendo dado la naturaleza el instinto y la fuerza necesaria para alimentarse con nueces de coco, se agarra a los árboles de la orilla, hace caer el coco, que se rompe al golpe, y le abre con sus poderosas tenazas. Aquí, bajo estas ondas puras, este cangrejo corría con una agilidad sin igual, mientras que las quelonias francas, de esa especie que frecuentan las costas de Malabar, rastreaban lentamente entre las movedizas rocas. A eso de las 7 pisábamos ya por fin el banco de pintadinas, en el que se reproducen a millones las ostras de perlas. Esos preciosos moluscos se adherían a las rocas y quedaban fuertemente sujetos por el viso de color moreno que no les permite moverse, en lo cual son inferiores a las almejas, a quienes la naturaleza no ha rehusado toda facultad de locomoción. La pintadina meleagrina, la madre perla, cuyas valvas son casi iguales, se presenta bajo la forma de una concha redondeada, de espesas paredes muy rugosas en el exterior. Algunas de estas conchas eran quebradas en forma de hoja y surcadas de bandas verduzcas que irradiaban de su cima. Pertenecían a las ostras jóvenes. Las ostras de superficie ruda y negra, viejas de 10 años o más, medían hasta 15 centímetros de anchura. El capitán Nemo me mostró con la mano aquel prodigioso montón de pintadinas y comprendí que esa mina era verdaderamente inagotable, porque la fuerza creadora de la naturaleza puede mucho más que el espíritu destructivo del hombre. Ned Land, fiel a ese instinto de destrucción, se apresuraba a llenar con los más hermosos moluscos una red que a su costado llevaba. Pero no podíamos detenernos. Era preciso seguir al capitán, que parecía dirigirse por senderos de él solo conocidos. Remontábase el sol sensiblemente y algunas veces mi brazo elevado salía fuera de la superficie del mar. Después, el nivel del banco se rebajaba caprichosamente. Teníamos que flanquear a menudo altas rocas piramidales. En sus sombrías anfractuosidades, inmóviles sobre sus altas patas como máquinas de guerra, nos miraban ciertos grandes crustáceos con sus ojos fijos, y bajo nuestros pies se arrastraban las mirianas, los gliceros, las aricias y los anélides,
que alargaban desmesuradamente sus antenas y sus tentáculos. En este momento se abrió delante de nuestro paso una vasta gruta, excavada en un pintoresco conjunto de rocas, tapizadas con todas las bellezas de la flora submarina. Al principio, esta gruta me pareció profundamente oscura. Los rayos solares parecían amortiguarse allí por degradaciones sucesivas. Su vaga transparencia no era ya otra cosa que la luz crepuscular. El capitán Nemo penetró allí y detrás de él nosotros. Mis ojos se acostumbraron bien pronto a aquellas tinieblas relativas y distinguí las ondulaciones tan caprichosamente contorneadas en la bóveda, que se hallaba sostenida por pilares naturales, asentados sobre base granítica, como las pesadas columnas de la arquitectura toscana. ¿Qué objeto podía proponerse nuestro incomprensible guía arrastrándonos al fondo de aquella cripta submarina? Bien pronto iba a saberlo. Después de haber descendido una pendiente bastante rápida, hollaron nuestras plantas el fondo de una especie de pozo circular, donde se detuvo el capitán Nemo, indicándonos con la mano un objeto que aún no había sido apercibido. Era una ostra de dimensiones extraordinarias, una tridacnia gigantesca, una pila que hubiese podido contener un lago de agua bendita, cuya anchura pasaba de 2 metros y más grande por consecuencia que la que adornaba el salón del Nautilus. Acerquéme a ese molusco fenomenal que se hallaba adherido por su viso a una peña de granito, desarrollándose aisladamente en las tranquilas aguas de la gruta. Calculé que podría pesar unos 300 kilogramos y semejante ostra contendría unos 15 kilos de carne, por lo que sería necesario hallarse dotado del estómago de una gargantúa para decidirse a tomar algunas docenas. El capitán Nemo conocía evidentemente la existencia de este bivalvo, a quien, sin duda, no visitaba entonces por primera vez, y creí que al conducirnos a aquel sitio solo pretendía enseñarnos una curiosidad natural. Me equivocaba. El capitán Nemo tenía un interés particular en hacer constar el estado actual de aquel ejemplar famoso de la familia ostriforme. Ambas valvas del molusco se hallaban entreabiertas. El capitán se acercó introduciendo su puñal entre las conchas para impedir que pudieran unirse. Después levantó con la mano la túnica membranosa, con franjas en los bordes, que formaba el manto del animal. Vi allí entre sus pliegues una perla libre, cuyo tamaño igualaba al de un coco, que por su forma globulosa, su perfecta diafanidad y limpidez y su admirable oriente constituía una joya de inestimable precio. Movido por la curiosidad, extendí ya la mano para cogerla, pesarla y palparla, pero el capitán me detuvo haciendo una señal negativa y retirando su puñal por un movimiento rápido, dejó que las 2 valvas se volvieran a cerrar súbitamente. Comprendí entonces cuál era el intento de aquel hombre, que dejando aquella perla sumergida bajo el manto del molusco, le permitía crecer insensiblemente, puesto que cada año aumentaba con su secreción nuevas capas concéntricas. Solo el capitán conocía la gruta donde maduraba aquel formidable fruto de la naturaleza, que iba educando, por decirlo así, con objeto de transportarlo algún día a su precioso museo del Nautilus. Quizá, siguiendo el ejemplo de los chinos y de los indios, había determinado la producción de aquella perla depositando entre los pliegues del molusco algún trozo de cristal y de metal, que poco a poco se había ido cubriendo de la nacarada materia. En último resultado, comparando esa perla con las que yo conocía y que formaban parte brillantísima de la colección del capitán, estimé su valor en 10 millones de francos, por lo menos, considerándola, por supuesto, como curiosidad natural, no como joya de lujo, pues no puedo suponer que haya orejas femeninas que puedan soportar su peso. Habíamos terminado la visita a la opulenta ostra, y abandonando el capitán Nemo la gruta, subimos sobre el banco de pintadinas,
entre aquellas cristalinas aguas no enturbiadas aún por el trabajo de los buzos pescadores. Caminábamos aisladamente, como verdaderos paseantes de corte, deteniéndonos o alejándonos cada cual según su capricho. Por mi parte, no me cuidaba de los peligros que tan ridículamente había exagerado en mi imaginación. El fondo iba insensiblemente acercándose a la superficie, y muy luego pude sacar la cabeza, aunque sumergido en 1 metro de agua todavía. Consejo se acercó a mí, y arrimando su casquete metálico al mío, me hizo un saludo amistoso con los ojos. Pero aquella planicie no medía más que algunas toesas, y nos hallamos en breve nuevamente sumergidos en nuestro elemento, que tal calificación me atrevo a darle. 10 minutos después detúvose repentinamente el capitán, y me figuré que hacía alto para retroceder sobre nuestros pasos, pero no era así, y con un ademán nos ordenó que nos emboscásemos cerca de él en el fondo de una dilatada anfractuosidad. Dirigió su mano hacia un punto de la masa líquida, y fijé atentamente mis ojos. A unos 5 metros divisé una sombra que bajó rápidamente hasta el fondo. Entonces, la primera idea que surgió en mi mente fue la de los tiburones, pero también esta vez me equivocaba, y todavía no teníamos que habérnoslas con esos feroces e insaciables monstruos del océano. Era un hombre vivo, un indio, un negro, un pescador, un pobre diablo sin duda, que iba a rebuscar antes de la cosecha. Distinguí desde mi puesto la quilla de su canoa, situada a algunos pies sobre su cabeza, y pude observar que se sumergía y volvía a la superficie. Una especie de piedra cónica, asida entre los pies, y a la cual se hallaba sujeta una cuerda atada al barco, le servía para bajar con más rapidez al fondo del mar. Era todo el mecanismo, toda la maquinaria, los únicos útiles que empleaba, y llegado al fondo, que sería de unos 5 metros en aquel punto próximamente, se echaba de rodillas y llenaba un saquillo de pintadinas recogidas al acaso, subiendo enseguida a vaciar el saco, arreglar la piedra y volver a continuar su operación, que sólo duraba unos 30 segundos. Ese buzo no podía vernos, porque la sombra de la roca nos ocultaba a sus miradas. Y por otra parte, ¿cómo hubiera podido suponer jamás este pobre indio que otros hombres, otros seres semejantes a él, estuviesen allí debajo de las aguas espiando sus movimientos sin perder ningún detalle de su pesca? Muchas veces se remontó y volvió a sumergirse de nuevo, apenas si recogía una docena de pintadinas en cada sumersión, porque tenía que arrancarlas del banco, al cual estaban fuertemente agarradas por su robusto viso. Y cuántas de aquellas ostras estaban desprovistas de perlas, por las cuales tan temerariamente arriesgaba su vida. Yo le observaba con atención profunda. Hacía su maniobra con regularidad y durante una media hora pareció no amenazarle peligro alguno. Iba, pues, familiarizándome con el espectáculo de esta pesca interesante, cuando de repente, en el momento en que el indio estaba arrodillado en el fondo, le vi estremecerse con un movimiento de terror, enderezarse y agarrar la cuerda para remontarse a la superficie de las ondas. Comprendí su espanto. Una sombra gigantesca apareció por encima del desgraciado buzo. Era un tremendo tiburón que avanzaba diagonalmente con el ojo encendido y abierta su terrible boca. Enmudecí de horror, incapaz de ejecutar movimiento alguno. El voraz animal, con un vigoroso aletazo, se lanzó sobre el indio, el cual, echándose a un lado, evitó la presa del tiburón, pero no la sacudida de su cola, porque ésta, alcanzándole en el pecho, le dejó tendido en el suelo. Esta escena había durado apenas algunos segundos. El tiburón se revolvió y, echándose sobre el espinazo, se preparaba a partir al indio en 2 mitades, cuando sentí al capitán Nemo, colocado cerca de mí, levantarse súbitamente. Después, puñal en mano, marchó derecho hacia el monstruo,
dispuesto a luchar cuerpo a cuerpo con él. El animal, en el momento en que iba a despedazar al desgraciado pescador, apercibió a su nuevo adversario y, volviendo a su posición natural, se dirigía rápidamente hacia él. Me parece ver todavía la apostura del capitán Nemo. Replegado sobre sí mismo, esperó con admirable sangre fría al formidable cetáceo, y cuando éste se precipitó sobre él, echándose a un lado, con una agilidad prodigiosa, evitó el choque y le hendió el puñal en el vientre. Pero aún no había concluido todo. Se trabó un terrible combate. El tiburón había rugido, por decirlo así. La sangre salía a borbotones de su herida. La mar se enrojeció, y a través de este líquido opaco no vi nada más hasta el momento en que, penetrando un poco de claridad, apercibí al audaz capitán aferrado a una nadadera del monstruo, luchando cuerpo a cuerpo con él y multiplicando las puñaladas en el vientre de su enemigo, sin acertar a darle el golpe de gracia, esto es, atravesarle el corazón. El animal, debatiéndose, agitaba con furia la masa líquida y sus remolinos amenazaban derribarme. Yo hubiera querido volar al socorro del capitán, pero enclavado por el horror no podía moverme. Miré con terror aquel ojo furioso. Vi modificarse las bases de la lucha. El capitán cayó al suelo derribado por la masa enorme que pesaba sobre él. Después, las mandíbulas del tiburón se abrieron desmesuradamente como tenazas de fragua, y este hubiera sido el último momento del capitán si, rápido como el pensamiento y arpón en mano, Ned Land no se hubiera precipitado hacia el tiburón, hiriéndolo con su terrible lanza. Impregnáronse las ondas de sangre y se agitaron por los movimientos desconcertados del monstruo, que las batía con indescriptible furor. Ned Land no había errado el golpe. El tiburón se hallaba en la agonía, porque, herido en el corazón, se deshacía en espantosas convulsiones que, moviendo la masa de agua, derribaron a consejo. Ned Land, entretanto, había puesto en libertad al capitán, que se levantó sin lesión alguna, se encaminó en derechura al indio, cortó a toda prisa la cuerda que le ligaba a la piedra, le tomó en sus brazos y, dando un vigoroso golpe con la planta en el fondo, se elevó con él a la superficie del mar. Le seguimos los tres, y en algunos momentos, salvados milagrosamente, llegábamos a la embarcación del pescador. El primer cuidado del capitán Nemo fue hacer volver a la vida a aquel desgraciado, lo que me parecía un tanto difícil, a pesar de que la sumersión del pobre diablo no había sido muy larga, porque el coletazo podía haberle herido de muerte. Afortunadamente, después de vigorosas fricciones de consejo y del capitán, poco a poco volvió en su conocimiento el ahogado, abrió los ojos y cuál debió ser su sorpresa, su espanto, al ver las 4 cabezas de cobre que se inclinaban sobre él. Y especialmente, ¿qué debió pensar cuando el capitán Nemo, sacando de un bolsillo de su traje un saquito de perlas, se lo puso en la mano? Aquella magnífica limosna del habitante de las aguas al indio de Ceilán fue aceptada por éste con mano trémula, y sus ojos extraviados indicaban por lo demás que no sabía a qué seres sobrehumanos debía a la vez la fortuna y la vida. A una señal del capitán volvimos al banco de pintadinas, y siguiendo el camino ya recorrido, después de media hora de camino, encontramos el ancla que fijaba al fondo del mar la canoa del Nautilus. Una vez embarcados, cada uno de nosotros, con ayuda de los marineros, se desembarazó de su pesado caparazón de cobre. Las primeras palabras del capitán Nemo se dirigieron, como es natural, al canadiense, a quien dijo: «Gracias, señor Land. Es mi revancha, capitán. Os lo debía». Una sonrisa de inquietud se deslizó en los labios del capitán, y todo concluyó. «Al Nautilus», dijo. La embarcación se deslizaba como una saeta sobre las olas. Algunos minutos más tarde
encontramos el cadáver del tiburón, que sobrenadaba en la superficie. Reconocí en el color negro que señalaba la extremidad de sus nadaderas al terrible melanóptero del mar de las Indias, de la especie de los tiburones propiamente dichos. Su longitud pasaba de 25 pies y su enorme boca equivalía a la tercera parte de su cuerpo. Era ya de alguna edad, lo que se podía conocer en sus 6 carreras de dientes, dispuestas en triángulos isósceles en la mandíbula superior. Consejo le miraba con interés científico, y estoy seguro que le clasificaba, no sin fundamento, en la clase de los cartilaginosos, orden de los condopterigianos, de branquias fijas, familia de los celacianos, género de los escualos. Mientras que yo consideraba esta masa inerte, apareció de repente una docena de aquellos voraces melanópteros alrededor de la embarcación, pero sin preocuparse de nosotros, se arrojaron sobre el cadáver y se disputaron sus trozos. A las 8:30 ya estábamos de vuelta a bordo del Nautilus, donde me entregué a reflexiones acerca de los incidentes de nuestra excursión al Banco de Manaar. De esto se desprendían inevitablemente 2 observaciones. La una respecto a la audacia sin ejemplo del capitán Nemo. La otra respecto a su abnegación hacia un ser humano, que a todo evento era uno de los representantes de esa raza de quien huía bajo los mares. Por más que lo dijera, ese hombre extraño no había conseguido matar su corazón por completo. Cuando le hice esta observación, me respondió con tono un tanto conmovido: ese indio, señor profesor, es un habitante del país de los oprimidos, y yo soy aún, y hasta que exhale mi último aliento, continuaré siendo de ese país. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. El Mar Rojo. Durante el día 29 de enero desapareció bajo el horizonte la isla de Ceilán, y el Nautilus, con una velocidad de 20 millas por hora, se deslizó por entre aquel laberinto de canales que separan las Maldivas y Laquedivas. Costeó también la isla de Quitán, tierra de origen madrepórico, descubierta por Vasco de Gama en 1499, y una de las 19 principales islas de ese archipiélago de las Laquedivas, situada entre 19 grados y 14 grados 30 minutos de latitud norte y 69 grados y 50 grados 72 minutos de longitud este. Habíamos andado hasta entonces 16.220 millas, o 7.500 leguas, desde nuestro punto de partida en los mares del Japón. Al día siguiente, 30 de enero, cuando el Nautilus volvió a subir a la superficie del océano, no había ya tierra a la vista. Seguía la ruta al nor-noroeste, dirigiéndose hacia ese mar de Omán, abierto entre la Arabia y la península india, que sirve de mercado al Golfo Pérsico. Evidentemente era un callejón sin salida posible. ¿Dónde nos conducía, pues, el capitán Nemo? Yo no hubiera podido decirlo, y el canadiense, ese día, no hallándose muy satisfecho al ver el rumbo que llevábamos, me preguntó dónde íbamos. «Vamos, señor Ned, a donde nos conduce el capricho del capitán». El canadiense respondió: «Ese capricho no podrá conducirnos muy lejos, y si entramos ahí, no tardaremos mucho en volver sobre nuestros pasos». «Bueno, volveremos, señor Land, y si después del Golfo Pérsico quiere el Nautilus visitar el Mar Rojo, ahí tenemos siempre el estrecho de Bab el Mandeb que nos dejará paso». «No os enseñaré, señor», respondió Ned Land, «que el Mar Rojo está tan cerrado como el Golfo, puesto que el Istmo de Suez aún no está abierto, y aunque lo estuviera, un buque misterioso como el nuestro no se aventuraría en aquellos canales cortados por las esclusas. Así pues, el Mar Rojo
no es el camino que nos ha de conducir a Europa. Tampoco he dicho yo que volviéramos a Europa. Pues, ¿qué suponéis? Supongo que después de haber visitado estos curiosos sitios de la Arabia y del Egipto, el Nautilus volverá a bajar al Océano Índico, quizás a través del canal de Mozambique, quizá a lo largo del canal de las Mascareñas, de modo que gane el Cabo de Buena Esperanza. El canadiense preguntó con particular insistencia. ¿Y una vez en el Cabo de Buena Esperanza? Toma, penetraremos en ese Atlántico que aún no conocemos. ¿Acaso, amigo Ned, os halláis ya fatigado de este viaje por debajo de las olas y os sentís molesto ante el espectáculo incesantemente variado de las maravillas submarinas? Por lo que a mí respecta, vería con mucho disgusto que finalizara este viaje que muy pocos hombres habrán tenido ocasión de ver. Sabéis, señor Aronnax, respondió el canadiense, que ya hace casi 3 meses que nos hallamos aprisionados a bordo de este Nautilus. No, Ned, no lo sé, ni quiero saberlo, ni cuento los días ni las horas. Pero, ¿y la conclusión? La conclusión vendrá en tiempo oportuno. Y por otra parte, nada podemos hacer. Y discutimos inútilmente. Si vinierais a decirme, mi valiente Ned, que se nos ofrece una probabilidad de evasión, entraría en discusión con vos. Pero como no nos hallamos en ese caso, hablándoos con franqueza, no puedo creer que el capitán Nemo se aventure nunca en los mares europeos. Por este corto diálogo podrá comprenderse que, fanático del Nautilus, me había encarnado en la piel de su comandante. Por lo que a Ned Land se refiere, terminó la conversación con estas palabras en forma de monólogo. Pero, a mi parecer, donde no hay espontaneidad, no hay placer. Durante 4 días, hasta el 3 de enero, permaneció el Nautilus visitando el mar de Omán a diversas profundidades y con distinta velocidad, marchando al acaso, como si hubiera titubeado en el camino que debía seguir, aunque sin pasar nunca el trópico de Cáncer. Al dejar este mar, estuvimos algunos momentos contemplando a Mascate, la más importante ciudad del país de Omán. Admiré su extraño aspecto en medio de las rocas negras que la rodean, y sobre las cuales se destacan en blanco sus casas y sus fuertes. Distinguí la redonda cúpula de sus mezquitas, la elegante punta de sus minaretes, sus frescos terrados llenos de verdor. Pero todo esto no fue más que una especie de visión, porque el Nautilus se sumergió bien pronto bajo las olas de aquellos sombríos parajes. Después caminó a una distancia de 6 millas de las costas arábicas de Majrá y Hadramán y su ondulada línea de montañas, donde se ostentaban algunas antiguas ruinas. El 5 de febrero entrábamos por fin en el Golfo de Adén, verdadero embudo introducido en el estrecho de Bab el Mandeb, que deja paso de las aguas indias al Mar Rojo. El 6 del mismo mes flotaba el Nautilus a la vista de Adén, colgado sobre un promontorio reunido al continente por un istmo estrecho, especie de Gibraltar inaccesible, cuyas fortificaciones han rehecho los ingleses después de apoderarse de él en 1839. Pude entrever los minaretes octógonos de esta ciudad, que fue en otro tiempo el depósito comercial más rico de la costa, según dice el historiador Edrisi. Bien creía yo que el capitán Nemo, llegado hasta aquel punto, iba a volver atrás, pero me engañaba, y con gran sorpresa mía, al siguiente día, 7 de febrero, embocábamos en el estrecho de Bab el Mandeb, cuyo nombre quiere decir en árabe la puerta de las lágrimas. De 20 millas de ancho,
cuenta apenas 52 kilómetros de longitud, y lanzado el Nautilus a toda velocidad, pudo franquearle en menos de una hora. Pero no vi nada, ni aún esa isla de Perim que el gobierno británico ha fortificado para hacer más inexpugnable la posición de Aden. Surcaban aquel estrecho pasaje muchos vapores ingleses y franceses, de la línea de Suez a Bombay, a Calcuta, a Melbourne, a Bourbon y a Mauricio. Y no pudiéndose mostrar el Nautilus, se mantuvo prudentemente entre dos aguas. Por fin, al mediodía, surcábamos las aguas del Mar Rojo. El Mar Rojo, el lago célebre de las tradiciones bíblicas, no refrescado gran cosa por las lluvias, ni alimentado por ningún río importante, mermado incesantemente por una evaporación excesiva que le hace perder cada año una masa líquida de 1,5 metros de altura. Golfo singular que, cerrado y en las condiciones de un lago, quedaría tal vez enteramente desecado, inferior en esto a sus vecinos, el Caspio y el Asfáltico o Muerto, en los cuales el nivel ha bajado solamente al punto en que la evaporación es precisamente igual a la masa de aguas recibidas en su seno. El Mar Rojo tiene 2.600 kilómetros de longitud, con una anchura media de 240. En tiempos de los Ptolomeos y de los emperadores romanos, fue la gran arteria comercial del mundo, y la canalización del istmo le devolverá su antigua importancia, que los railways de Suez le han reconquistado ya en parte. No me esforcé en comprender por qué raro capricho se decidió el capitán Nemo a llevarnos a este golfo, y aprobé sin reserva la entrada del Nautilus en aquel sitio. Tomó una marcha moderada, ora flotando en la superficie, ora sumergido, para evitar algún navío, y pude observar así lo exterior y lo interior de aquel mar tan curioso. El 8 de febrero, a las primeras horas de la mañana, descubrimos a Moca, población al presente arruinada, cuyas murallas caen al solo estampido del cañón y que abrigan aquí y allá algunas verdes datileras, ciudad importante en otro tiempo, que contenía 6 mercados públicos, 26 mezquitas, formando con sus murallas, defendidas por 14 fuertes, un cinturón de 3 kilómetros próximamente. Se aproximó enseguida el Nautilus a las riberas africanas, donde la profundidad del mar es mayor, y allí, entre dos aguas, de una limpidez cristalina, con las ventanas abiertas, pudimos contemplar admirables enramadas de brillantes corales y vastos muros de rocas revestidas con un espléndido forro verde de algas y de fucos. ¡Cuán indescriptible espectáculo y qué variedad de paisajes en el enrazamiento de aquellos escollos e islotes volcánicos que confinan con la costa de Libia! Pero donde esas arborizaciones aparecieron en toda su belleza fue por las costas orientales, donde el Nautilus no tardó en llegar, hacia las costas de Tehama, porque entonces no sólo florecían todas esas arborizaciones de zoófitos bajo el nivel del mar, sino que formaban también pintorescos cruzamientos que se desarrollaban a más de 10 brazas sobre la superficie, más caprichosos, pero menos coloreados que aquellos, cuya frescura se hallaba mantenida por la húmeda vitalidad de las aguas. ¡Cuántas horas de expansión y de encanto pasé de este modo en los cristales del gran salón! ¡Cuántas muestras nuevas de la flora y de la fauna submarina admiré bajo el brillo de nuestro fanal eléctrico! Fungias agariciformes, actinias u ortigas de mar de color de pizarra, entre otros el Thalassianthus aster, los tubíporos dispuestos como flautas
y esperando solo el aliento del dios Pan, conchas particulares a estos mares, que se establecen en las excavaciones madrepóricas y cuya base está contorneada en espiral corta, y 1000 tipos, por fin, de un polípero que aún no había observado, la esponja vulgar. La clase de las esponjas, primera del grupo de los pólipos, ha sido precisamente creada para este precioso producto, cuya utilidad es incontestable. No es la esponja un vegetal, como lo admiten todavía algunos naturalistas, sino un animal del último orden, un polípero inferior al del coral, y no siendo dudosa su animalidad, no se puede adoptar la opinión de los antiguos, que le miraban como un ser intermediario entre la planta y el animal, debiendo decir, sin embargo, que los naturalistas no están de acuerdo sobre el modo de organización de las esponjas. Para los unos es un polípero y para otros, como Milne Edwards, es un individuo aislado y único. La clase de los espongiarios contendrá próximamente 300 especies, que se encuentran en diversos mares y aún en ciertas corrientes de agua donde han recibido el nombre de fluviales, pero sus aguas predilectas son las del Mediterráneo, archipiélago griego, costa de Siria y Mar Rojo. En esos puntos se reproducen y desarrollan esas esponjas finísimas y suaves, cuyo valor se eleva hasta 150 francos. La esponja rubia de Siria, la esponja dura de Berbería, etc. Y ya que yo no podía estudiar esos zoófitos en las escalas de Levante, de donde nos hallábamos separados por el Istmo de Suez, me contenté observándolas en las aguas del Mar Rojo. Llamé, pues, a Consejo a mi lado, mientras que el Nautilus, a una profundidad media de 8 a 9 metros, pasaba rasando lentamente por todas aquellas hermosas rocas de la costa oriental. Allí crecían las esponjas de todas formas, las esponjas pediculares, foliáceas, globulosas, justificando con bastante exactitud esos nombres de canastilla, de cáliz, de rueca, de cuerno de ante, de pie de león, de cola de pavo real, de guante de Neptuno, que les han atribuido los pescadores, más poetas que los sabios. Escapábanse a cada momento de su tejido fibroso, bañado de una sustancia gelatinosa medio fluida, pequeños chorros de agua, que después de haber llevado la vida a cada celdilla, eran repelidos por movimientos de contracción. Esa sustancia desaparece después de la muerte del pólipo y entra en putrefacción desprendiendo amoníaco. Solo quedan entonces esas fibras córneas o gelatinosas de que se compone la esponja doméstica, que toma un tinte rojizo y que se emplea en diversos usos, según su grado de elasticidad, permeabilidad o de resistencia a la maceración. Estos políperos estaban adheridos a las rocas, a las conchas de los moluscos y a los tallos del hidrófito, y guarnecían las más pequeñas fragosidades, presentándose, unas enderezándose o pendientes, cual excrescencias coralinas. Enseñé a Consejo que esas esponjas se pescaban de dos maneras, a la draga y a mano. Este último método, que necesita el empleo de los buzos, es preferible porque, respetando el tejido del polípero, le deja un valor muy superior. Los otros zoófitos que pululaban cerca de los espongiarios consistían principalmente en medusas de una especie muy elegante. Los moluscos estaban representados por varias especies de calamares, que, según Orbigny, son especiales al Mar Rojo, y los reptiles por tortugas virgata, pertenecientes al género de las quelonias, que suministraban en nuestra mesa un manjar suave y delicado.
Por lo que hace a los peces, eran numerosos y muchas veces notables. He aquí los que solían penetrar más frecuentemente en las redes del Nautilus. Rayas, entre las cuales las de forma oval de color de ladrillo, cuyo cuerpo se halla sembrado de manchas azules desiguales y que pueden conocerse por su doble aguijón en forma de sierra. Arnax, de lomo plateado, pastinacas, de cola puntiaguda, bocats, vastas mantas largas de 2 metros que oscilaban en las aguas, anodontes, absolutamente desprovistos de dientes, especie de cartilaginosos que se acercan a la lija, ostraciones dromedarios, cuya córcova termina por un aguijón encorvado de 1 pie y medio de largo, ofidias, verdaderas murenas de cola plateada, de azulado lomo y pectorales oscuras, bordadas por una lista gris. Fiátola, especie de estromáteas, listadas con rayitas de oro y adornadas con los 3 colores de la bandera francesa. Los blémitos garamitos, largos como de unos 4 decímetros, magníficas caballas, adornadas con 7 anchas listas transversales de un magnífico negro, nadaderas azules y amarillas, y escamas de oro y de plata. Centrópodos, salmonetes de cabeza amarilla, escaros, labros, balistes, gubios y otros 1000 peces, comunes a los océanos que habíamos atravesado ya. El Nautilus flotaba el 9 de febrero en la parte más ancha del Mar Rojo, comprendida entre Soaquín en la costa oeste y Quonfodah en la costa este, en un diámetro de 190 millas. Al mediodía el capitán Nemo subió a la plataforma donde yo me encontraba y me propuse no dejarle marchar sin presentir por lo menos sus ulteriores proyectos. Se acercó luego que me hubo visto, me ofreció un cigarro y me dijo: ¿Qué tal, señor profesor? ¿Os agrada el Mar Rojo? ¿Habéis observado con detención las maravillas que cubre, sus peces y sus zoófitos, sus parterres de esponjas y sus bosques de coral? ¿Habéis entrevisto las ciudades que se levantan en las costas? Sí, capitán Nemo, respondí. Y el Nautilus se ha prestado perfectamente a ese estudio. Ah, es un buque inteligente. Ciertamente, caballero, inteligente, audaz e invulnerable. No teme las terribles tempestades del Mar Rojo, ni sus corrientes, ni sus escollos. En efecto, dije, este mar está citado como uno de los más peligrosos, y si mal no recuerdo, en épocas antiguas era su fama detestable. Detestable, señor Aronnax. Los historiadores griegos y latinos hablan pestes de él, y Estrabón dice que particularmente es duro en las épocas de los vientos etesios y en la estación de las lluvias. El árabe Edrisi, que le pinta bajo el nombre de Golfo de Colzum, refiere que los navíos perecían en gran número en los bancos de arena y que nadie se aventuraba a navegar allí por la noche, y añade que es un mar sujeto a espantosos huracanes, sembrado de islas inhospitalarias y que nada bueno ofrece ni en sus profundidades ni en su superficie. Opinión que profesan también Arriano, Agatárquides y Artemidoro. Bien claro se puede ver, repliqué, que esos historiadores no han navegado en el Nautilus. Sin duda, respondió sonriendo el capitán. Y bajo ese aspecto no están mucho más adelantados los modernos que los antiguos, habiendo necesitado muchos siglos para hallar la potencia mecánica del vapor. ¿Quién sabe si dentro de 100 años se verá un segundo Nautilus? Porque los progresos son muy lentos
señor Aronnax. No lo niego, respondí. Vuestro navío adelanta un siglo, o quizá muchos, a su época. Qué desgracia que semejante invento haya de morir con su autor. El capitán no me respondió, y después de algunos minutos de silencio dijo: ¿Me habéis hablado de la opinión de los antiguos historiadores acerca de los peligros que ofrece la navegación del Mar Rojo? Sí, respondí, pero ¿no eran exagerados sus temores? Sí y no, señor Aronnax, me respondió el capitán Nemo, que me pareció poseía a fondo su Mar Rojo. Lo que no es peligroso para un navío moderno bien acondicionado, sólidamente construido, dueño de su dirección gracias al vapor, obediente, ofrecía muchos peligros de todas clases a los buques de los antiguos. Conviene, para comprender esto, representarse a los primeros navegantes, que se entregaban al mar en barcas hechas de tablas, sujetas con cuerdas de palmera, calafateadas con resinas y barnizadas con grasa de perros marinos. No tenían instrumentos para averiguar la dirección y caminaban a merced de las corrientes, que apenas conocían. En tales condiciones eran y debían ser numerosos los naufragios. Pero en nuestros tiempos, los vapores que hacen servicio entre Suez y los mares del sur no tienen ya nada que temer en ese golfo, a despecho de los vientos contrarios. Sus capitanes y sus pasajeros no se preparan ya al partir por medio de sacrificios propiciatorios, y no van tampoco a la vuelta adornados de guirnaldas y banderolas doradas a dar gracias a los dioses en el inmediato templo. Convengo en ello, dije, y me parece que el vapor ha matado el reconocimiento en el corazón de los marinos. Y ya que parecéis haber estudiado especialmente este mar, ¿no podríais, capitán, indicarme cuál es el origen de su nombre? Hay, señor Aronnax, muchas explicaciones respecto a ese punto. ¿Queréis conocer la opinión de un cronista del siglo XIV? Con mucho gusto. Pretende ese caprichoso que le fue dado este nombre después del paso de los israelitas, cuando Faraón pereció en las olas, que se volvieron a cerrar por orden de Moisés. En señal de este prodigio se convirtió la mar en roja y amarilla, y en adelante no lo supieron llamar de otro modo que el rojo mar. Esa es una explicación de poeta, capitán Nemo, respondí, mas no podría yo contentarme con ella, y os pregunto cuál es vuestra opinión personal. Aquí está. A mi parecer, señor Aronnax, se debe ver en esa designación del Mar Rojo la traducción de la palabra hebrea Edom, y si los antiguos le dieron este nombre, fue a causa de la coloración particular de sus aguas. Hasta ahora no he visto con todo esto más que olas límpidas y sin ningún tinte particular. Verdad es, solo que, adelantándose hacia el fondo del golfo, podréis notar ese singular aspecto. Y recuerdo que he visto la bahía de Thor enteramente roja, como un lago de sangre. ¿Y atribuís este color a la presencia de una alga microscópica? Sí, es una materia mucilaginosa purpúrea, producto de esas pequeñuelas plantitas, conocidas con el nombre de tricodesmias, de las cuales se necesita reunir 40.000 para ocupar el espacio de 1 milímetro cuadrado. Tal vez las encontraréis cuando estemos en la bahía de Thor. Así pues, capitán Nemo, ¿no es esta la primera vez que recorréis el Mar Rojo a bordo del Nautilus? No, señor. Entonces, puesto que me habéis hablado del paso de los israelitas y de la catástrofe de los egipcios,
os preguntaré si habéis reconocido bajo las aguas las huellas de ese gran suceso histórico. No, señor profesor, y por una razón poderosa. ¿Cuál? Que el punto mismo por donde Moisés ha pasado con todo su pueblo está ahora tan enarenado que apenas pueden bañarse allí los pies los camellos. Y ya comprendéis que mi Nautilus no tendría bastante agua. ¿Y dónde es ese sitio?, pregunté. Ese paso se halla situado un poco más arriba de Suez, en ese brazo que formaba en otro tiempo una profunda ensenada, cuando el Mar Rojo se extendía hasta los lagos amargos. Milagroso o no el paso de los israelitas, la verdad es que por allí pudieron ganar la tierra prometida, pereciendo precisamente en ese sitio el ejército del faraón. Soy, pues, de opinión que si se practicaran escrupulosas investigaciones en medio de esas arenas, se descubrirían indudablemente una gran cantidad de armas e instrumentos de origen egipcio. Evidente es eso, respondí, y debemos esperar que los arqueólogos harán tarde o temprano esas investigaciones, cuando se establezcan nuevas ciudades en ese istmo, después de abierto el canal de Suez, que es bien inútil, por cierto, para un buque como el Nautilus. Cierto, pero es útil al mundo entero, dijo el capitán Nemo. Los antiguos habían comprendido la utilidad de establecer una comunicación entre el Mar Rojo y el Mediterráneo para sus negocios comerciales. No pensaron en abrir un canal directo y tomaron el Nilo por intermediario. Probablemente el canal que reunía el Nilo con el Mar Rojo fue empezado en el tiempo de Sesostris, si se le ha de creer a la tradición. Lo cierto es que 615 años antes de Jesucristo emprendió Necao los trabajos de un canal, alimentado por las aguas del Nilo a través de la llanura de Egipto que mira a la Arabia. Ese canal se remontaba en 4 días y era tal su anchura que podían pasar de frente 2 triremes. Fue continuado por Darío, hijo de Isaspes, y acabado probablemente por Ptolomeo II. Estrabón llegó a verle empleado en la navegación, pero la poca pendiente que había entre su punto de partida, cerca de Bubasto, y el Mar Rojo, le hacía navegable solo durante algunos meses. Sirvió este canal al comercio hasta el siglo de los Antoninos. Abandonado, enarenado, restablecido de nuevo por las órdenes del califa Omar, fue definitivamente cegado en 761 o 762 por el califa Almanzor, que quiso impedir la llegada de los víveres a Mohammed ben Abdalá, que se había sublevado contra él. Durante la expedición de Egipto, vuestro general Bonaparte volvió a hallar los vestigios de esos trabajos en el desierto de Suez, y sorprendido por la marea, estuvo a punto de perecer algunas horas antes de llegar a Hadjaroth, allí mismo donde Moisés había acampado 3300 años antes que él. Y bien, capitán, lo que los antiguos no se habían atrevido a emprender, la unión de entrambos mares, que abreviara en 9000 kilómetros el camino de Cádiz a las Indias, lo ha hecho Lesseps, que por este medio habrá cambiado dentro de poco el África en una inmensa isla. Sí, señor Aronnax, tenéis motivo para mostraros enorgullecido por vuestro compatriota, hombre que honra más a una nación que los grandes capitanes. Como muchos otros, ha empezado por hallar disgustos y negativas entre los imposibilistas, pero ha triunfado porque tiene el genio de la voluntad, y es tristísimo pensar que esa obra, que hubiera debido ser una obra internacional bastante a ilustrar un reinado,
haya necesitado solo para su éxito la energía de un solo hombre. Gloria, pues, a Fernando Lesseps. Sí, gloria a ese gran ciudadano, respondí, sorprendido al escuchar el acento solemne con que el capitán Nemo había hablado. Desgraciadamente, repuso, no puedo conduciros a través del canal de Suez, pero podréis distinguir los largos muelles de Port Said pasado mañana cuando lleguemos al Mediterráneo. ¿Al Mediterráneo? Exclamé. Sí, señor profesor. ¿Os asombra eso? Me asombra pensar que estaremos allí pasado mañana. ¿De veras? Sí, aun cuando debiera haberme acostumbrado a no asombrarme de nada desde que estoy a bordo de vuestro buque. ¿Y por qué halláis eso sorprendente? Porque me parece espantosa la velocidad que habréis de imprimir al Nautilus si ha de hallarse pasado mañana en el Mediterráneo, habiendo dado vuelta al África y doblado el Cabo de Buena Esperanza. ¿Quién os dice que dará la vuelta al África, señor profesor? ¿Quién habla de doblar el Cabo de Buena Esperanza? A menos que el Nautilus navegue por tierra firme y pase por cima del Istmo. ¿O por debajo, señor Aronnax? ¿Por debajo? Sin duda, respondió con mucha tranquilidad el capitán Nemo. Hace ya mucho tiempo que la naturaleza ha hecho bajo esa lengua de tierra lo que hacen hoy los hombres en su superficie. ¿Cómo? ¿Existe algún paso? Sí, un paso subterráneo que he llamado túnel arábigo, que empieza un poco más abajo de Suez y conduce al Golfo de Pelusa. Pero este istmo está compuesto solo de arenas movedizas. Hasta cierta profundidad, pero a 50 metros se encuentra ya un asiento de roca inquebrantable. ¿Y habéis descubierto por casualidad ese paso? Pregunté cada vez más sorprendido. Casualidad y razonamiento, señor profesor, y aún más razonamiento que casualidad. Os estoy escuchando, capitán, y se resisten mis oídos a lo que están oyendo. Ah, señor, tienen oídos y no oyen. Esta frase es aplicable a todos los tiempos. No solo existe ese paso, sino que le he aprovechado ya muchas veces, y a no ser por esta circunstancia, no me hubiera aventurado en este callejón del Mar Rojo. ¿Será indiscreto preguntaros cómo habéis descubierto el túnel? Señor, me respondió el capitán, no puede haber nada secreto entre personas que no han de separarse jamás. No quise oponer nada a semejante insinuación y esperé la relación del capitán Nemo. Señor profesor, me dijo, es un sencillo razonamiento de naturalistas lo que me condujo a descubrir el paraje que conozco yo solo. Había notado que en el Mar Rojo y en el Mediterráneo existían muchos peces de especies absolutamente idénticas. Los ofidios o doncellas, las fiátolas, las jirelas, las persegas, los joeles, los sollos marinos. Bien asegurado de este hecho, me pregunté si existiría comunicación entre ambos mares, y si realmente existía, la corriente subterránea debía forzosamente ir del Mar Rojo al Mediterráneo, por la diferencia de nivel. Pesqué, pues, un gran número de peces en las inmediaciones de Suez, y después de pasarles por la cola un anillo de latón, los volví a echar al mar. Algunos meses más tarde, volví a coger en las costas de Siria algunas muestras de mis pececillos, adornados con su anillo indicador, lo que me demostraba evidentemente la comunicación entre ambos mares. La busqué, pues, con mi Nautilus, la descubrí, me aventuré en ella, y dentro de poco, señor profesor, habréis pasado también mi túnel arábigo.
Fin del capítulo 4. Capítulo 5. El túnel arábigo. Aquel mismo día repetí a Consejo y a Ned Land la parte de aquella conversación que más directamente les interesaba. Cuando les manifesté que dentro de 2 días estaríamos en medio del Mediterráneo, Consejo batió las palmas, pero el canadiense se encogió de hombros. «¡Un túnel submarino!», exclamó. «¡Una comunicación entre los 2 mares! ¿Quién ha oído hablar de semejante cosa?». «Amigo Ned», respondió Consejo, ¿habíais oído nunca hablar del Nautilus? No, y sin embargo existe. No os encojáis, pues, tan pronto de hombros, y no rehuséis la posibilidad de cosas nuevas, con el fútil pretexto de que no habéis oído jamás hablar de ellas. «Allá veremos», respondió Ned Land, meneando la cabeza. «Después de todo, no deseo otra cosa que convencerme de la existencia de ese pasaje, y haga el cielo que el capitán nos lleve en efecto al Mediterráneo». Aquella misma tarde, por los 24°30' de latitud norte, el Nautilus, flotando en la superficie del mar, se aproximó a la costa árabe. Apercibía Jeddah, importante factoría de Egipto, de Siria, de Turquía y de la India. Distinguí con bastante claridad el conjunto de sus construcciones, los navíos amarrados a lo largo de los malecones y aquellos que, sacándoles del agua, quedaban varados en la playa. El sol, ya bastante bajo en el horizonte, iluminaba las casas de la villa, haciendo resaltar su blancura. En las afueras, algunas barracas hechas de palos o de cañas indicaban el barrio habitado por los beduinos. Bien pronto, Jeddah se envolvió en las sombras del crepúsculo y el Nautilus se sumergió en aquellas aguas ligeramente fosforescentes. Al día siguiente, 10 de febrero, aparecieron muchos navíos que llevaban un rumbo opuesto al nuestro. El Nautilus volvió a emprender su navegación submarina, pero al punto de mediodía, estando la mar desierta, se elevó de nuevo hasta su línea de flotación. Acompañado de Ned y de Consejo, fui a sentarme en la plataforma. Al este mostrábase la costa como una masa apenas delineada a través de la bruma. Apoyados sobre los costados de la canoa, conversábamos de unas cosas y otras, cuando Ned Land, tendiendo su mano hacia un punto del mar, me dijo: «¿Veis allí alguna cosa, señor profesor?» «No, Ned», le respondí, «pero ya sabéis que no tengo vuestra vista». «Mirad bien», replicó Ned. «Allá, por la banda de estribor, casi a la altura del fanal, ¿no ves una masa que parece moverse?» «Efectivamente», dije después de observar con atención, «diviso una especie de cuerpo largo y negro en la superficie de las aguas». «Otro Nautilus», dijo Consejo. «No», respondió el canadiense, «o yo me engaño mucho, o aquello es un animal marino». «¿Hay ballenas en el Mar Rojo?», preguntó Consejo. «Sí, amigo mío», respondí. «Se encuentran algunas veces». «Aquello no es una ballena», replicó Ned Land, que no perdía de vista el objeto señalado. «Las ballenas y yo somos antiguos conocidos, y no puede engañarme su andadura». «Esperemos», dijo Consejo. «El Nautilus se dirige hacia ese lado, y antes de poco sabremos a qué atenernos». En efecto, bien pronto aquel objeto negruzco se veía a 1 milla de nosotros. Parecía un gran escollo caído en alta mar. ¿Qué era aquello? No podía dar aún mi parecer. «¡Ah! ¡Se escapa! ¡Se sumerge!», exclamó Ned Land. «¡Mil diablos! ¿Qué animal puede ser ese? ¿No tiene la cola bifurcada como las ballenas o los cachalotes?
y sus nadaderas parecen miembros truncados. Pero entonces, dije. Bueno, replicó el canadiense. vedle echado sobre el dorso y dando al aire las tetas. Es una sirena, exclamó Consejo. Una verdadera sirena, por más que os disguste. El nombre de sirena me puso en la pista, y comprendí que aquel animal pertenecía verdaderamente a ese orden de seres marinos, de donde la fábula ha sacado las sirenas, mitad mujeres y mitad peces. No, dije a Consejo, no es una sirena, sino un ser curioso, del que apenas quedan algunas individualidades en el Mar Rojo. Es un dugongo, orden de los sirenianos, grupo de los piciformes, subclase de los monodelfios, clase de los mamíferos, rama de los vertebrados, respondió Consejo. Y cuando hubo hablado así, ya no tenía más que decir. Ned Land miraba siempre, sin embargo, y sus ojos brillaban codiciosos a la vista de aquel animal, pareciendo dispuesta su mano a arrojarle su arpón, y como si esperara el momento de echarse a la mar para atacarle. ¡Ah! Exclamó con voz trémula de emoción. ¡Jamás he matado eso! Todo el arponero estaba en esa palabra. En aquel instante el capitán Nemo se presentó en la plataforma. Distinguió al dugongo y, comprendiendo la actitud del canadiense, le dirigió estas palabras. Si tuvieseis un arpón, señor Land, ¿no os quemaría la mano? Vos lo habéis dicho. ¿Os agradaría volver a tomar por un día vuestro oficio de pescador y añadir ese cetáceo a la lista de los que habéis destruido? No me desagradaría. Pues bien, podéis ensayar. Gracias, señor, respondió Ned Land, cuyos ojos se inflamaron. Solo, repuso el capitán, debo recomendaros que no erréis el golpe, y esto en vuestro propio interés. ¿Pues qué? ¿El dugongo es peligroso? Pregunté, viendo que el canadiense se encogía de hombros. Algunas veces sí, respondió el capitán, porque el animal se revuelve y hace zozobrar las barcas de sus perseguidores. Pero este peligro no es temible para el señor Land, que tiene buen ojo y seguridad en el brazo. Le recomiendo, pues, que no yerre al dugongo, porque se le tiene justamente por buen manjar, y ya sé que el señor Land no detesta las buenas carnes. Calla, dijo el canadiense, con que ese animal se permite también el lujo de ser bueno para comer. Sí, señor Land, su carne es muy estimada y se la reserva entre los malayos para la mesa de los príncipes. Por eso se da a este animal caza con tanto encarnizamiento, que llega a ser, lo mismo que el manatí, su congénere, más raro cada día. Entonces, señor capitán, dijo Consejo con mucha formalidad, ¿no convendría perdonarle en interés de la ciencia, por si fuese este casualmente el último de su raza? Tal vez, replicó el canadiense, pero en interés de la cocina valdrá mucho más acometerle. Hacedlo, pues, señor Land, dijo el capitán Nemo. En ese momento, 7 hombres de la tripulación, mudos e impasibles como siempre, subieron a la plataforma. Uno de ellos llevaba un arpón y una cuerda, semejante a los que emplean los pescadores de ballenas. La canoa salió de su sitio y fue lanzada al mar, tomando 6 remeros puestos en sus bancos, mientras que el patrón se ponía al timón. Ned, Consejo y yo nos sentamos a popa.
¿No os animáis, capitán?, pregunté. No, os deseo buena caza. El bote, impulsado por sus 6 remos, se dirigió rápidamente hacia el dugong, que flotaba entonces a 2 millas del Nautilus. Cuando hubo llegado a algunos cables del cetáceo, fue deteniendo su marcha, y los remeros bogaban sin ruido en las aguas tranquilas, mientras Ned Land, con su arpón en la mano, fue a colocarse de pie en la proa. Ordinariamente, el arpón que sirve para herir a la ballena está atado a una cuerda muy larga, que se suelta con rapidez cuando el animal herido la arrastra tras sí, pero en este caso la cuerda solo tenía unas 10 brazas, y su extremidad se hallaba clavada a un barrilito, que flotando debía indicar la marcha del dugong bajo las aguas. Me había levantado y pude observar distintamente al adversario del canadiense. Aquel dugong, que lleva también el nombre de alicoro, se parecía mucho al manatí. Su cuerpo oblongo terminaba por una cola muy prolongada y sus nadaderas laterales por verdaderos dedos. Se diferenciaba del manatí en que su mandíbula superior se hallaba armada de 2 dientes largos y puntiagudos, que formaban a cada lado colmillos divergentes. Este dugong, a quien Ned Land se disponía a herir, tenía dimensiones colosales, y su longitud medía lo menos 7 metros. Estaba inmóvil y parecía dormir en la superficie, circunstancia que favorecía su captura. La canoa se acercó prudentemente a 3 brazas del animal. Los remos estaban suspendidos. Yo me incorporé a medias. Ned Land, con el cuerpo un poco echado atrás, blandía su arpón con mano ejercitada. De repente se oyó un silbido y el dugong desapareció. El arpón, lanzado con fuerza, no había herido sin duda más que el agua. ¡Mil diablos!, gritó furioso el canadiense. ¡Erré el golpe! No, dije, el animal está herido. Ved su sangre, pero vuestro dardo no se le ha quedado en el cuerpo. ¡Mi arpón! ¡Mi arpón!, gritó Ned Land. Los marineros bogaron, y el patrón dirigió el bote hacia el barril flotante, y recogido el arpón, la canoa corrió en persecución del animal. Este subía de tiempo en tiempo a la superficie para respirar. La herida no le había debilitado, porque huía con extremada rapidez. La embarcación, impulsada por brazos vigorosos, volaba sobre su pista. Muchas veces estuvo solo a algunas brazas, y el canadiense se disponía a herirle de nuevo, pero el dugong se sumergía súbitamente y era imposible alcanzarle. Puede suponerse cuán sobreexcitada estaría la cólera impaciente de Ned Land, que dirigía al desgraciado animal las más enérgicas maldiciones de la lengua inglesa. Y por mi parte, también sentía mucho ver cómo el dugong burlaba todas nuestras mañas. Persiguiósele sin descanso durante 1 hora, y comenzaba a creer que sería muy difícil apoderarse de él cuando el animal se vio acometido sin duda por una desgraciada idea de vengarse, que le costó muy cara. Volvióse, pues, hacia la canoa para asaltarla a su vez. Semejante maniobra no se le ocultó al canadiense y gritó: ¡Atención! El patrón pronunció algunas palabras en su extraño lenguaje, previniendo sin duda a sus hombres que tuvieran mucho cuidado. Al llegar a unos 20 pies de la canoa, el dugong se detuvo, husmeó bruscamente el aire con sus anchas narices, colocadas no en la extremidad, sino en la parte superior de su hocico, y tomando ímpetu se precipitó sobre nosotros. La canoa no pudo evitar el choque, y quedando muy inclinada, embarcó 1 o 2 toneladas de agua que hubo necesidad de vaciar, pero gracias a la habilidad del patrón, abordada al bies, no zozobró. Ned Land, agarrado a la roda, no dejaba de pinchar con su arpón
al gigantesco animal, el que, incrustados los dientes al costado de la canoa, la sacaba fuera del agua, manejándola con la misma facilidad que pudiera hacerlo un león con un cabrito. Estábamos echados los unos encima de los otros, y quién sabe cómo hubiera terminado esta aventura si el canadiense, irritado y encarnizado contra el animal, no hubiese conseguido herirle en el corazón. Oí el rechinar de sus dientes sobre el forro de acero y el dugongo desapareció arrastrando consigo el arpón, pero bien pronto volvió el barril a la superficie, y no tardó tampoco mucho en aparecer el cuerpo del animal vuelto de espaldas. Nos acercamos y llevándole a remolque nos dirigimos al Nautilus. Fue preciso emplear aparejos de gran potencia para izar el dugongo sobre la plataforma. Pesaba 5000 kilogramos. Se le descuartizó a la vista del canadiense, que quiso presenciar todos los detalles de la operación. En aquel mismo día me sirvieron en la comida algunas magras de aquella carne, hábilmente aderezada por el cocinero, y me pareció excelente, superior a la de ternera. Al día siguiente, 11 de febrero, se enriqueció también la despensa del Nautilus con una caza delicada. Vino a caer allí una bandada de golondrinas de mar, de la especie Sterna nilotia, propia del Egipto, cuyo pico es negro, gris y puntiaguda la cabeza, rodeado el ojo de puntos blancos, la espalda, las alas y la cola morenuzcas, blancos el vientre y la garganta, y las patas rojas. Cogieron también algunas docenas de patos del Nilo, pájaros salvajes muy apetitosos, cuyo cuello y parte alta de la cabeza son blancos manchados de negro. La velocidad del Nautilus era entonces bastante moderada y avanzaba, digámoslo así, paso a paso. Observé que el agua del Mar Rojo era cada vez menos salada a medida que nos acercábamos a Suez. A eso de las 5 de la tarde pasábamos al norte del cabo de Ras Mohamed, formado en la extremidad de la Arabia Pétrea, comprendida entre el Golfo de Suez y el Golfo de Aqaba. El Nautilus penetró en el estrecho de Jubal, que conduce al Golfo de Suez, y distinguí perfectamente una alta montaña que aparece dominante entre los dos golfos, sobre el Ras Mohamed. Era el monte Horeb, ese Sinaí en cuya cima vio a Dios Moisés frente a frente y que se representa a uno siempre, en la imaginación, circundado de relámpagos. A las 6 el Nautilus, flotante unas veces, sumergido otras, pasaba a lo largo de Tor, sentado en el fondo de una bahía, cuyas aguas parecían teñidas de rojo, observación que ya había hecho el capitán Nemo. Después se hizo de noche y reinaba un pesado silencio que interrumpían a veces el chillido del pelícano y algunos pájaros nocturnos, el ruido de la resaca que retrocedía irritada contra las rocas o el gemido lejano de algún vapor que golpeaba las aguas del golfo con sus sonoras palas. De 8 a 9 permaneció el Nautilus a algunos metros debajo de la superficie, y debíamos hallarnos, según mis cálculos, muy cerca de Suez. A través de los cristales del salón divisaba fondos de rocas perfectamente iluminados por nuestra luz eléctrica. Me parecía que el estrecho se angostaba cada vez más. A las 9:15 había vuelto el buque a la superficie y subí a la plataforma, pues, impaciente por pasar el túnel del capitán Nemo, no podía estarme quieto en ninguna parte y quería respirar la fresca brisa de la noche. Muy luego distinguí en la sombra un fuego pálido, casi descolorido por la bruma, que brillaba a 1 milla de nosotros. «Un faro flotante», dijeron cerca de mí. Me vuelvo y reconocí al capitán.
Es el faro flotante de Suez, continuó. No tardaremos en llegar al orificio del túnel. No será fácil la entrada. No, señor. Por eso tengo la costumbre de colocarme en la casilla del timonel y dirigir yo mismo las maniobras. Y ahora, si queréis descender, señor Aronnax, va el Nautilus a sumergirse bajo las olas y no volverá a subir a la superficie hasta después de haber pasado el túnel arábigo. Seguí al capitán Nemo. Cerróse la escotilla, se llenaron de agua los receptáculos y el barco se sumergió a la profundidad de 10 metros. En el momento en que me disponía a entrar en mi camarote, el capitán me detuvo. Señor profesor, me dijo, ¿os agradaría acompañarme en la casilla del timonel? No me atrevía a pedíroslo, respondí. Venid, pues, veréis de este modo todo lo que se puede ver en esta navegación, a la vez subterrestre y submarina. El capitán me condujo por la escalera central. Hacia la mitad abrió una puerta, siguió los callejones superiores y llegó a la casilla del timonel que, como sabemos, se levantaba a la extremidad de la plataforma. Era una especie de garita de 6 pies por lado, semejante a las que ocupan los timoneles de los steamboats del Mississippi o de Hudson. En el centro se levantaba verticalmente una rueda engranada sobre los guardines del gobernalle, que corrían hasta la popa del Nautilus. 4 tragaluces de vidrios lenticulares abiertos en las paredes de la garita permitían al hombre del timón mirar en todas direcciones. Esta garita estaba oscura, pero bien pronto mis ojos se acostumbraron a esta oscuridad y apercibí al timonel, hombre vigoroso, que apoyaba sus manos sobre las llantas de la rueda. Por la parte de afuera, el mar aparecía vivamente iluminado por el fanal eléctrico, que brillaba detrás de la garita al otro extremo de la plataforma. Ahora, dijo el capitán Nemo, busquemos nuestro pasaje. Hilos eléctricos ponían en comunicación la casilla del timonel con el cuarto de las máquinas, y desde allí podía el capitán Nemo comunicar a su Nautilus la dirección y el movimiento. Oprimió un botón metálico y en el instante la velocidad de la hélice disminuyó notablemente. Yo miraba en silencio la alta y escarpada muralla que flanqueábamos en aquel momento, inquebrantable base de la gran masa de arena de la costa. La seguimos de este modo durante 1 hora, a algunos metros de distancia solamente. El capitán Nemo no apartaba sus ojos de la brújula, suspendida en la garita con sus 2 círculos concéntricos. A un simple gesto suyo, el timonel modificaba a cada instante la dirección del Nautilus. Yo me había colocado en el tragaluz de babor y distinguí magníficas substrucciones de corales, de zoófitos, de algas y de crustáceos, agitando sus enormes patas, que salían fuera de las anfractuosidades de la roca. A las 10:15, el capitán Nemo se agarró a la caña. Una larga galería, negra y profunda, se abría delante de nosotros. El Nautilus penetró en ella osadamente. Un ruido insólito se oía en sus costados. Eran las aguas del Mar Rojo, que la pendiente del túnel precipitaba hacia el Mediterráneo. El Nautilus, arrastrado por la corriente, se deslizaba rápidamente, como una saeta, a pesar de los esfuerzos de la máquina, que para resistir azotaba las aguas a contrahélice. Sobre los muros de aquel estrecho pasaje no vi más que líneas rectas brillantes, surcos de fuegos trazados por la velocidad bajo el resplandor eléctrico. Mi corazón palpitaba con violencia y le oprimía con la mano. A las 10:35, el capitán Nemo, abandonando la rueda del gobernalle y volviéndose hacia mí, dijo:
el Mediterráneo. En menos de 20 minutos, el Nautilus, arrastrado por aquel torrente, había franqueado el istmo de Suez. Fin del capítulo 5.